La cena de Navidad de la familia Thompson siempre había sido un ejercicio de resistencia. Pero este año fue diferente. Este año vine preparado. «Pásame las patatas». «Inútil», gritó mi hermano Mark, sin siquiera molestarse en mirarme. A sus 35 años, todavía vivía en la enorme casa victoriana de nuestros padres y no aportaba nada más que críticas y excusas. Le entregué el tazón y capté la mirada nerviosa de mamá. Sabía lo que venía. Ocurría cada Navidad, la humillación ritual de Sophie Thompson, el fracaso designado de la familia. Entonces, Mark, le dijo papá radiante a su único hijo, ¿cómo va el nuevo negocio? Mark se lanzó a una explicación detallada de su última promesa, un plan de criptomonedas que supuestamente generaría millones. Fue su 15º negocio fallido en 10 años, todo financiado mediante la rehipoteca de esta casa que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Por supuesto, añadió, sonriéndome con picardía, algunos de nosotros nos arriesgamos en la vida en lugar de escondernos en un pequeño apartamento con un trabajo sin futuro. Pensé en mi pequeño apartamento, un penthouse en el edificio más exclusivo de la ciudad, y en mi trabajo sin futuro como director ejecutivo de Phoenix Investment Group, una de las empresas de capital privado más grandes del país. Pero ellos no lo sabían. Para ellos, yo era solo un analista financiero de bajo nivel que ni siquiera podía ayudar con la hipoteca. Hablando de la hipoteca, empezó mamá vacilante, el banco volvió a llamar. No te preocupes, dijo Mark con un gesto de la mano, quitándole importancia. Mi inversión en criptomonedas está a punto de dar buenos frutos. Podremos pagar toda la casa. ¿Cómo tu proyecto de NFT del año pasado? Pregunté sin poder evitarlo. ¿O el fracaso del Food Truck del año anterior? Al menos estoy intentando algo, espetó Mark. ¿Qué has hecho aparte de malgastar tu título en finanzas en un trabajo de principiante? Ni siquiera puedes ayudar a tu familia a mantener su hogar. Papá se aclaró la garganta incómodo. Ahora, Mark, no. Papá, ella necesita oír esto. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener una hermana tan fracasada? ¿Que ni siquiera le presta dinero a su familia cuando lo necesitan? Pensé en la carpeta que tenía en el bolso, en el plan cuidadosamente orquestado que había puesto en marcha hacía 3 meses, cuando descubrí que habían rehipotecado la casa por 5ª vez. El banco amenaza con una ejecución hipotecaria, susurró mamá, mirando fijamente su plato. Podríamos perder la casa. No estaríamos en este lío si Sophie nos hubiera ayudado, declaró Mark. Pero no, ella es demasiado egoísta, demasiado inútil para ayudar a su propia familia. Cogí mi bolso y sentí el peso de los documentos que había dentro. En realidad, sobre esa hipoteca. Oh, ahora quiere ayudar, se rió Mark con amargura. Demasiado tarde, hermana. El banco ya vendió la hipoteca a una firma de inversión. Probablemente nos echará después de Año Nuevo. Phoenix Investment Group, dije en voz baja. Mark frunció el ceño. ¿Qué? La empresa que te compró la hipoteca. Se llama Phoenix Investment Group. Saqué la carpeta. Y tienes razón en una cosa, los avisos de desalojo se emiten después de Año Nuevo. El tenedor de papá golpeó el plato. ¿Cómo lo sabes? Extendí los documentos sobre la mesa y observé sus rostros mientras poco a poco se iban dando cuenta de lo que pasaba. Porque no soy solo un analista financiero. Soy el director ejecutivo de Phoenix Investment Group. Y sí, compré tu hipoteca el mes pasado. El pavot se le resbaló de las manos a mamá y cayó con un fuerte golpe sobre el mantel antiguo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Mark pasó de satisfecho a ceniciento, mientras papá miraba fijamente el membrete de Phoenix Investment Group con su logotipo distintivo. «Es una broma», logró decir finalmente Mark. «No puede ser. Quiero decir, Phoenix vale miles de millones». Sonreí. «Sí, lo es. Es curioso que ninguno de ustedes se haya molestado en comprobar qué hacía realmente durante todos estos años. Supongo que estaban demasiado ocupados financiando los últimos proyectos de Mark como para ver mi nombre en Forbes». Las manos de mamá temblaban mientras alcanzaba los documentos. Pero eres nuestra hija. No nos desalojarías. Ni siquiera rehipotecarías mi fondo universitario para el restaurante fracasado de Mark. Le respondí, ¿o cómo no te perderías mi graduación de posgrado porque Mark necesitaba apoyo moral en su seminario sobre criptomonedas? Saqué más papeles.
Años de abuso financiero documentado, empresas fallidas y rehipotecas que poco a poco habían ido vaciando el valor de la casa familiar. Repasemos, ¿vale? En los últimos 10 años, has rehipotecado esta casa 5 veces. Total, $2,3 millones, todos destinados a los negocios de Mark. Ninguno duró más de 6 meses. Fueron contratiempos temporales. Mark protestó débilmente. ¿En serio? Vamos a enumerarlos. El food truck que nunca obtuvo licencia. La galería de NFT que no vendió nada. La criptomoneda que resultó ser un esquema Ponzi. ¿Debería continuar? Papá encontró su voz. Sophie, por favor. Esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Lo sé. También sé que estabas dispuesto a arriesgarte a perderlo todo para financiar los fracasos de Mark, mientras me decías que no servía para una carrera en finanzas. Me volví hacia mi hermano. Por cierto, esa inversión en criptomonedas con la que cuentas, en la que invertiste los últimos $100,000 de capital. La SEC la cerró esta mañana. Revisa tu teléfono. Mark agarró su teléfono y su rostro se arrugó mientras leía las alertas de noticias. Otra pérdida total. Podrías haberme avisado, gritó. Como les advertiste a mamá y papá cada vez que perdiste su dinero. Además de la advertencia, habrías estado usando información privilegiada. A diferencia de ti, yo entiendo las leyes financieras. Me puse de pie y me alisé la chaqueta, Armani, aunque no se darían cuenta. La orden de desalojo te da 30 días. Te sugiero que empieces a empacar. Mamá estaba llorando ahora. Podemos llegar a un acuerdo. Somos familia. ¿Familia? Me reí, pero no tenía gracia. ¿Fue familia cuando hipotecaste mi fondo universitario sin decirme nada? ¿Cuando les dijiste a mis familiares que era una decepción porque no quería invertir en los planes de Mark? ¿Cuando pasaste años tratándome como si no valiera nada porque preferí la estabilidad a las estafas para hacerme rico rápidamente? Mark saltó y su silla se cayó hacia atrás. ¿Eres vengativo? Poco. Estrellarse. Cuidado, lo interrumpí. Puede que a tu futuro casero no le guste ese lenguaje. Oh, espera. Saqué otro documento. También compré el edificio de apartamentos al que planeabas mudarte. No hay sitio para ti allí tampoco. No pueden hacernos esto, suplicó papá. ¿A dónde iremos? Saqué un último juego de papeles. He preparado 3 opciones. Repasémoslas, ¿les parece? Igual que a todos les encanta revisar mis decisiones de vida. El primer documento aterrizó sobre la mesa. Opción 1, desalojo total. Te vas con lo que puedas llevar. La casa se renueva y se convierte en un refugio para víctimas de abuso financiero. Irónico, ¿verdad? Las lágrimas de mamá se detuvieron, reemplazadas por una mirada de comprensión horrorizada cuando finalmente me vio, realmente me vio por primera vez en años. Otro artículo se unió al primero. Opción 2. Puedes quedarte, pero con condiciones. Mark se muda inmediatamente. Consigue un trabajo de verdad. Le he conseguido un puesto de nivel inicial en una de mis filiales. Se acabaron las aventuras empresariales. Se acabaron las rehipotecas. Empieza desde abajo y va ascendiendo, como hice yo. Mark empezó a protestar, pero papá lo silenció con una mirada. La tercera opción, el documento final, cayó sobre la mesa como si fuera el mazo de un juez. Me cedes la casa por completo. Pago todas las deudas. Se convierten en mis inquilinos, pagando una renta justa. Cada pago crea un patrimonio que puedes dejarle a Mark, ya que te preocupa mucho su futuro. Pero un pago atrasado, un plan fallido más, y estás fuera. ¿Has pensado en todo, no? La voz de papá era tranquila. Aprendí de los mejores. No eras tú quien siempre decía, planifica con antelación. Mientras cedía nuestro legado familiar para financiar los sueños de Mark, miré mi reloj, un sutil Patek Philippe que costaba más que el capital restante. Tienes hasta Nochevieja para decidir. Elige con cuidado. De repente, Mark se abalanzó sobre la mesa y agarró los papeles. No puedes hacerme esto. Esta también es mi casa. Seguridad, grité suavemente. 2 hombres trajeados aparecieron por el pasillo. Los había dejado esperando afuera, pues conocía las tendencias de mi hermano. Por favor, acompañe al señor Thompson a la salida. Puede regresar mañana a recoger sus pertenencias.
Mientras se llevaban a Mark, que se resistía, mamá finalmente encontró su voz. ¿Cuándo te volviste tan frío? ¿Frío? Me volví hacia ella. Aprendí a ser frío cuando me expulsaste de esta familia. Aprendí a ser frío cuando priorizaste sus fracasos sobre mis éxitos. Aprendí a ser frío cuando me enseñaste que la familia solo importa cuando necesita algo de ti. Recogí mis cosas, dejando los papeles con opciones sobre la mesa. Por si sirve de algo, espero que elijas la opción 2, no por el bien de Mark, sino porque en algún lugar, debajo de todos sus planes y tu permisividad, todavía podría estar la familia que solía amar. Papá se puso de pie y parecía mayor de sus 60 años. Nos equivocamos contigo. Muy equivocados. Sí, lo eras, la hija inútil que construyó un imperio, mientras el sol dorado construía castillos en el aire. La vida es divertida así. Cuando llegué a la puerta, mamá me llamó una última vez. ¿Volveremos a ser una familia alguna vez? Hice una pausa, pensando en todas las navidades que había pasado sola mientras ellos celebraban la última aventura de Mark. Eso depende de lo que elijas. No solo de qué opción, sino de quién elijas ser de ahora en adelante. 3 días después, eligieron la opción 2. Mark se mudó, maldiciendo mi nombre pero apareciendo para su primer día de trabajo real. Mamá y papá comenzaron a recibir asesoramiento para abordar sus conductas facilitadoras. La casa permaneció en la familia, pero con nuevas reglas y un nuevo entendimiento. Hoy, 5 años después, las cosas son diferentes. Mark es realmente bueno en su trabajo cuando se esfuerza. Ha conseguido 2 ascensos solo por méritos propios. Mamá y papá han aprendido a celebrar el éxito que no viene con promesas de hacerse rico rápidamente. Conservé mi placa inútil de mi primer trabajo en finanzas. Está en mi escritorio en la sede de Phoenix, junto al cartel de mi empresa y la foto familiar que nos tomamos la Navidad pasada, la primera en la que nadie me llamó inútil. A veces la mejor venganza no es el desalojo, sino enseñar a las personas el valor de lo que casi perdieron, tanto en propiedad como en familia. Y a veces, el miembro más inútil de la familia resulta ser el que lo salva todo. Los papeles de la hipoteca están enmarcados en mi oficina, un recordatorio de que el verdadero valor no se mide en metros cuadrados ni en proyectos fallidos, sino en la sabiduría para distinguir entre el verdadero éxito y los sueños vanos. Después de todo imperio comienza con alguien a quien alguna vez se llamó inútil. El mes pasado se produjo un epílogo inesperado cuando Mark se acercó a mí con una propuesta comercial real, su primera legítima. Había pasado 3 años aprendiendo la industria y desarrollando un plan sólido para un programa de educación financiera destinado a evitar que otros cayeran en las mismas trampas que él una vez creó. Sé que no merezco tu confianza, dijo, deslizando el plan de negocio sobre mi escritorio, pero he aprendido de mis errores y de ti. Revisé su propuesta. Era exhaustiva, realista y realmente abordaba una necesidad real del mercado. Lo más importante es que demostró cuánto había crecido. ¿Sabes cuál es la mayor diferencia entre esto y todos tus otros planes?, le pregunté. Él negó con la cabeza. No se trata de enriquecerse rápidamente. Se trata de ayudar a otros a evitar esa trampa. Lanzamos el programa la semana pasada. Second Chances Financial Education opera desde la planta baja renovada de nuestra casa familiar. En realidad, fue idea de mamá. Mark lo maneja con el mismo entusiasmo que alguna vez tuvo por las criptomonedas, pero esta vez canalizado hacia algo significativo. Papá trabaja allí como voluntario 2 veces por semana y comparte su propia historia de advertencia sobre cómo facilitar el abuso financiero. Mamá maneja el programa de extensión, conectándose con otras familias atrapadas en ciclos de emprendimientos fallidos y rehipotecas. ¿La hermana inútil? Solo soy la socia silenciosa que se asegura de que las cuentas cuadren. Porque a veces, las mejores historias de éxito surgen de las fuentes más inesperadas. Y a veces, la redención familiar comienza con un aviso de desalojo y termina con un nuevo comienzo. La mesa de la cena de Navidad ahora luce diferente. En lugar de esquemas e insultos, compartimos historias de vidas cambiadas a través del programa. Los ojos de Mark brillan con un nuevo tipo de orgullo, no por los sueños de dinero fácil, sino por marcar una verdadera diferencia. Por fin me siento como en casa otra vez, viendo a mi hermano enseñar a otros lo que aprendió a las malas. El verdadero valor no está en los planes para hacerse rico rápidamente, sino en construir algo real,
un día a la vez. A veces, la mejor venganza es ver a quienes te hicieron daño convertirse en personas dignas de perdón. Oh, espera. Saqué otro documento. También compré el edificio de apartamentos al que planeabas mudarte. No hay sitio para ti allí tampoco. No pueden hacernos esto, suplicó papá. ¿A dónde iremos? Saqué un último juego de papeles. He preparado 3 opciones. Repasémoslas, ¿les parece? Igual que a todos les encanta revisar mis decisiones de vida. El primer documento aterrizó sobre la mesa. Opción 1, desalojo total. Te vas con lo que puedas llevar. La casa se renueva y se convierte en un refugio para víctimas de abuso financiero. Irónico, ¿verdad? Las lágrimas de mamá se detuvieron, reemplazadas por una mirada de comprensión horrorizada cuando finalmente me vio, realmente me vio por primera vez en años. Otro artículo se unió al primero. Opción 2. Puedes quedarte, pero con condiciones. Mark se muda inmediatamente. Consigue un trabajo de verdad. Le he conseguido un puesto de nivel inicial en una de mis filiales. Se acabaron las aventuras empresariales. Se acabaron las rehipotecas. Empieza desde abajo y va ascendiendo, como hice yo. Mark empezó a protestar, pero papá lo silenció con una mirada. La tercera opción, el documento final, cayó sobre la mesa como si fuera el mazo de un juez. Me cedes la casa por completo. Pago todas las deudas. Se convierten en mis inquilinos, pagando una renta justa. Cada pago crea un patrimonio que puedes dejarle a Mark, ya que te preocupa mucho su futuro. Pero un pago atrasado, un plan fallido más, y estás fuera. ¿Has pensado en todo, no? La voz de papá era tranquila. Aprendí de los mejores. No eras tú quien siempre decía, planifica con antelación. Mientras cedía nuestro legado familiar para financiar los sueños de Mark, miré mi reloj, un sutil Patek Philippe que costaba más que el capital restante. Tienes hasta Nochevieja para decidir. Elige con cuidado. De repente, Mark se abalanzó sobre la mesa y agarró los papeles. No puedes hacerme esto. Esta también es mi casa. Seguridad, grité suavemente. 2 hombres trajeados aparecieron por el pasillo. Los había dejado esperando afuera, pues conocía las tendencias de mi hermano. Por favor, acompañe al señor Thompson a la salida. Puede regresar mañana a recoger sus pertenencias. Mientras se llevaban a Mark, que se resistía, mamá finalmente encontró su voz. ¿Cuándo te volviste tan frío? ¿Frío? Me volví hacia ella. Aprendí a ser frío cuando me expulsaste de esta familia. Aprendí a ser frío cuando priorizaste sus fracasos sobre mis éxitos. Aprendí a ser frío cuando me enseñaste que la familia solo importa cuando necesita algo de ti. Recogí mis cosas, dejando los papeles con opciones sobre la mesa. Por si sirve de algo, espero que elijas la opción 2, no por el bien de Mark, sino porque en algún lugar, debajo de todos sus planes y tu permisividad, todavía podría estar la familia que solía amar. Papá se puso de pie y parecía mayor de sus 60 años. Nos equivocamos contigo. Muy equivocados. Sí, lo eras, la hija inútil que construyó un imperio, mientras el sol dorado construía castillos en el aire. La vida es divertida así. Cuando llegué a la puerta, mamá me llamó una última vez. ¿Volveremos a ser una familia alguna vez? Hice una pausa, pensando en todas las navidades que había pasado sola mientras ellos celebraban la última aventura de Mark. Eso depende de lo que elijas. No solo de qué opción, sino de quién elijas ser de ahora en adelante. 3 días después, eligieron la opción 2. Mark se mudó, maldiciendo mi nombre pero apareciendo para su primer día de trabajo real. Mamá y papá comenzaron a recibir asesoramiento para abordar sus conductas facilitadoras. La casa permaneció en la familia, pero con nuevas reglas y un nuevo entendimiento. Hoy, 5 años después, las cosas son diferentes. Mark es realmente bueno en su trabajo cuando se esfuerza. Ha conseguido 2 ascensos solo por méritos propios. Mamá y papá han aprendido a celebrar el éxito que no viene con promesas de hacerse rico rápidamente. Conservé mi placa inútil de mi primer trabajo en finanzas. Está en mi escritorio en la sede de Phoenix, junto al cartel de mi empresa y la foto familiar que nos tomamos la Navidad pasada, la primera en la que nadie me llamó inútil. A veces la mejor venganza no es el desalojo, sino enseñar a las personas el valor de lo que casi perdieron, tanto en propiedad como en familia.
Y a veces, el miembro más inútil de la familia resulta ser el que lo salva todo. Los papeles de la hipoteca están enmarcados en mi oficina, un recordatorio de que el verdadero valor no se mide en metros cuadrados ni en proyectos fallidos, sino en la sabiduría para distinguir entre el verdadero éxito y los sueños vanos. Después de todo imperio comienza con alguien a quien alguna vez se llamó inútil. El mes pasado se produjo un epílogo inesperado cuando Mark se acercó a mí con una propuesta comercial real, su primera legítima. Había pasado 3 años aprendiendo la industria y desarrollando un plan sólido para un programa de educación financiera destinado a evitar que otros cayeran en las mismas trampas que él una vez creó. Sé que no merezco tu confianza, dijo, deslizando el plan de negocio sobre mi escritorio, pero he aprendido de mis errores y de ti. Revisé su propuesta. Era exhaustiva, realista y realmente abordaba una necesidad real del mercado. Lo más importante es que demostró cuánto había crecido. ¿Sabes cuál es la mayor diferencia entre esto y todos tus otros planes?, le pregunté. Él negó con la cabeza. No se trata de enriquecerse rápidamente. Se trata de ayudar a otros a evitar esa trampa. Lanzamos el programa la semana pasada. Second Chances Financial Education opera desde la planta baja renovada de nuestra casa familiar. En realidad, fue idea de mamá. Mark lo maneja con el mismo entusiasmo que alguna vez tuvo por las criptomonedas, pero esta vez canalizado hacia algo significativo. Papá trabaja allí como voluntario 2 veces por semana y comparte su propia historia de advertencia sobre cómo facilitar el abuso financiero. Mamá maneja el programa de extensión, conectándose con otras familias atrapadas en ciclos de emprendimientos fallidos y rehipotecas. ¿La hermana inútil? Solo soy la socia silenciosa que se asegura de que las cuentas cuadren. Porque a veces, las mejores historias de éxito surgen de las fuentes más inesperadas. Y a veces, la redención familiar comienza con un aviso de desalojo y termina con un nuevo comienzo. La mesa de la cena de Navidad ahora luce diferente. En lugar de esquemas e insultos, compartimos historias de vidas cambiadas a través del programa. Los ojos de Mark brillan con un nuevo tipo de orgullo, no por los sueños de dinero fácil, sino por marcar una verdadera diferencia. Por fin me siento como en casa otra vez, viendo a mi hermano enseñar a otros lo que aprendió a las malas. El verdadero valor no está en los planes para hacerse rico rápidamente, sino en construir algo real, un día a la vez. A veces, la mejor venganza es ver a quienes te hicieron daño convertirse en personas dignas de perdón.